¿Listo? Ya están calculados todos los aspectos que había preguntado en el ejercicio. Sí, profe. Listo, pues. Alguien regáleme, por favor, la función de velocidad. Menos seno de t, Menos seno de t, coseno de t coseno de t y 0. y 0. Bueno, aquí escribí la tercera componente a pesar de que era 0, para que veamos que aquí efectivamente hay 3 componentes, pero pues ustedes saben que cuando la última componente es igual a 0, uno también puede omitirla y simplemente escribir las otras 2 componentes. Entonces vamos a dejarla aquí con las 3 componentes para tratar de ilustrar precisamente la interpretación de esta información. ¿Quién me regala la función de aceleración? Menos coseno de t, Menos coseno de t, menos seno de t, menos seno de t. y 0. Yo creo que con eso no hay problema. Simplemente es calcular la derivada y la segunda derivada de la función de posición. Y son funciones, digamos, cuyas derivadas son bastante naturales. Bien. Esta expresión de acá, no sé si ustedes lo recuerdan, que corresponde a la norma de la función de velocidad, es lo que se denomina la función de rapidez. No olviden que la magnitud de la velocidad, o que la rapidez corresponde precisamente a la magnitud de la velocidad. En ese sentido, ¿cuánto les dio esa función de rapidez? 1. 1, profe. 1. ¿A todos les dio 1? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Entonces empecemos aquí a interpretar antes de calcular las componentes de la aceleración. La función de rapidez es una función constante. En este caso es la función constante 1. En general, la función de rapidez depende de la variable t, pero hay casos muy particulares donde la función de rapidez puede dar una función constante. ¿Esto qué implica con respecto al movimiento? Esto implica que el movimiento de la partícula siempre mantiene la misma rapidez. Es decir, que al moverse la partícula, nunca aumenta ni disminuye la rapidez. Siempre se está moviendo igual de rápido. Esa información está relacionada o debe tener alguna relación con lo que llamamos la componente tangencial de la aceleración. Porque la componente tangencial de la aceleración representa precisamente el cambio en la rapidez de la partícula. Desde ese punto de vista, si la rapidez siempre permanece constante, la componente tangencial debería ser igual a 0, porque como al fin y al cabo la componente tangencial de la aceleración nosotros la podemos ver como la derivada de la función de rapidez. Yo les había dicho a ustedes que una manera de calcular la componente tangencial de la aceleración es derivando la función de rapidez, y en este caso la función de rapidez es constante. Eso implica que en este caso esa componente tangencial debería ser igual a 0. ¿A todos les dio la componente tangencial igual a 0? Sí, señor.
Sí, señor. Entonces ya empezamos a interpretar a partir de esta información que hemos calculado algunas características del movimiento. En primer lugar, este es un movimiento que tiene una rapidez constante, es decir, donde no hay cambio en la componente tangencial de la aceleración. La componente tangencial de la aceleración, en este caso, siempre es igual a cero. ¿Qué pasó con la componente normal de la aceleración? ¿Cuánto les dio la componente normal de la aceleración en este ejemplo? 1. 1. A todos les dio 1. Sí, señor. ¿Qué significa que la componente normal de la aceleración dé igual a 1? Nosotros veíamos la vez pasada, o habíamos mencionado, que esa componente normal de la aceleración correspondía al cambio en la dirección de la partícula, en la dirección del movimiento de la partícula. Es decir, la componente normal de la aceleración me dice si la dirección del movimiento está cambiando o no está cambiando. Cuando la componente normal de la aceleración es igual a 0, que no es el caso, pero si hubiera dado igual a 0, eso significaría que no hay cambio en la dirección del movimiento. Sin embargo, y cuando no hay cambio en la dirección del movimiento, ¿cómo creen ustedes que debería ser el movimiento de la partícula? Es decir, si esto hubiera dado 0, ¿qué podríamos decir nosotros con respecto al movimiento de la partícula? Si la componente normal de la aceleración fuera igual a 0. ¿Qué interpretarían ustedes si ese hubiera sido el caso? Piensen en un movimiento. Profe, ¿que no es estática? ¿Qué significa estática? Que está con un movimiento, pues sería que está, se me olvidó el nombre, en un solo punto, que no tiene movimiento. No, yo no estoy diciendo que no tenga movimiento. Lo que estoy diciendo es que no cambia la dirección del movimiento. Ah, ok, profe, ya entendí. O sea, la componente normal de la aceleración me dice si hay cambio o no en la dirección del movimiento. Entonces, si yo tengo una partícula que se está moviendo, o sea, no es estática, porque si el movimiento fuera estático sería porque la posición siempre es la misma, pero la posición va cambiando. Entonces es una partícula que se está moviendo, pero siempre se está moviendo si esto fuera igual a 0. Vuelvo y repito, si esto fuera igual a 0, significaría que se está moviendo siempre en la misma dirección. Cuando una partícula se mueve siempre en la misma dirección, ¿qué tipo de movimiento estaría o a qué tipo de movimiento correspondería? Piensen en una partícula que siempre se está moviendo en la misma dirección. Es decir, que siempre está mirando hacia la misma dirección. ¿Cómo sería el movimiento en ese caso? ¿Constante, profe? ¿Qué es un movimiento constante? Que nunca cambia. Pero acabamos de decir que el movimiento sí cambia. Lo que cambia es la dirección del movimiento. O sea, lo que no cambia, perdón, es la dirección del movimiento. O sea, la partícula se está moviendo. Constante sería si siempre se quedara en el mismo punto, pero la partícula se está moviendo. Lo que pasa es que en ese caso, si la componente normal de la aceleración fuera 0, significaría que se estaría moviendo, pero siempre hacia la misma dirección. ¿Cómo sería el movimiento de una partícula si la dirección del movimiento, la dirección de movimiento, siempre fuera la misma? Un rectilíneo uniforme.
Sí. Rectilíneo. Uniforme no sabemos, pero sería rectilíneo. Si la componente normal de la aceleración fuera igual a 0, significaría que la partícula siempre está viendo hacia la misma dirección. Entonces piensen en ustedes que están caminando y al caminar siempre están apuntando hacia el mismo punto, por decirlo de alguna forma. Cuando la componente normal de la aceleración, si la componente normal de la aceleración fuera igual a 0, eso implicaría que el movimiento es rectilíneo. Si fuera igual a 0. ¿Sí me hago entender? Si la componente normal me diera igual a 0, eso implicaría que el movimiento es en línea recta. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí es más o menos clara la interpretación? Sí, profe. Pero en este ejemplo en particular, la componente no es igual a 0. Pero lo que sí es cierto es que la componente normal es constante. Yo quiero que ustedes piensen en lo siguiente. A ver si logro como ilustrar la idea. La componente normal me dice si hay cambio en la dirección o no. Cuando la componente es igual a 0, es porque no hay cambio en la dirección del movimiento. Ustedes pueden pensar la dirección del movimiento como si fuera un timón, como si ustedes estuvieran en un carro y tuvieran el volante o el timón. Y entonces el cambio en la dirección representaría un timonazo en el movimiento del vehículo. Es decir, si no hay cambio en la dirección, significa que el timón siempre se queda quieto, y si el timón se queda quieto, significa que el vehículo se mueve en línea recta. Pero cuando el cambio en la dirección es constante, como en este caso, significa que sí hay un cambio en la dirección, pero ese cambio en la dirección siempre es el mismo. Es decir, es como si ustedes tuvieran el timón, lo giraran y siempre lo mantuvieran igual de girado. Es decir, giran el timón, digamos que lo giran unos 45 grados, por poner un ejemplo, y aceleran, o mejor dicho, ponen a andar el vehículo, siempre manteniendo el timón 45 grados. Eso significa que la componente normal sea constante. Significa que el timonazo siempre es el mismo grado de inclinación del timón, por decirlo de alguna forma. No sé si me estoy haciendo entender, esto es mucho más fácil si ustedes me estuvieran viendo, o si, pues no tanto que me estuvieran viendo acá, porque pues no sé si al activar la cámara eso pudiera ayudar, pero la idea es que ustedes se imaginen que están en su vehículo y el movimiento es, giran el timón y lo mantienen igual de girado durante todo el tiempo. ¿Cómo es el movimiento del vehículo si ustedes ponen a andar el vehículo con el timón girado siempre con la misma inclinación, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo creen que sería el movimiento del vehículo? Sería como si estuviera dando vueltas, ¿no? Efectivamente. Sería como si estuviera dando vueltas, es decir, sería un movimiento circular. Si la componente normal de la aceleración es constante, pero distinta de 0, es decir, si la componente normal me da 1 o me da 2 o me da algún otro número distinto de 0, eso implica que el movimiento es un movimiento circular.
Entonces quiero que veamos cuál es la idea de la componente normal de la aceleración. La componente normal de la aceleración me dice si hay cambio o no hay cambio en la dirección del movimiento. Cuando no hay cambio en la dirección del movimiento, es decir, cuando la componente es igual a 0, significa que el movimiento es rectilíneo. Pero cuando el cambio en la dirección del movimiento es constante, esta componente normal, esto es constante, eso significa que el movimiento es un movimiento circular. Eso quiere decir, de acuerdo a toda la información que hemos calculado, que este es un movimiento donde la partícula siempre mantiene la misma rapidez, pero el movimiento es un movimiento circular. Eso es lo que la física llama un movimiento circular uniforme. Entonces, el movimiento de la partícula dada por esta función de posición es o corresponde a un caso particular del movimiento circular uniforme. Toda esa información yo la pude deducir directamente a partir de la función de posición. Es decir, a mí me dieron la función de posición y a partir del cálculo de la velocidad, la aceleración, la rapidez y las componentes de la aceleración, que digamos que esta era como la información a la que queríamos llegar, pero para eso necesitábamos todo lo anterior, nosotros, en este caso particular, podemos inferir el tipo de movimiento que tiene la partícula. Este tipo de movimiento es muy interesante porque es un movimiento donde hay aceleración. Dense cuenta que aquí la función de aceleración no es 0, es decir, siempre hay aceleración, pero a pesar de que hay aceleración, el movimiento de la partícula siempre mantiene la misma rapidez. Es decir, en este caso, la aceleración solo afecta a la dirección del movimiento. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Entonces, miren cómo yo puedo interpretar ciertos aspectos del movimiento de una partícula a partir de sus componentes de la aceleración. La componente tangencial me dice qué tanto cambia la rapidez. En este caso particular, la rapidez no está cambiando, por lo tanto es un movimiento uniforme o con rapidez constante. Y la componente normal de la aceleración me dice qué tan grande es el cambio en la dirección. Si el cambio en la dirección es 0, significa que el movimiento es rectilíneo. Si el cambio en la dirección es constante, significa que el movimiento es circular. Si el movimiento, si la componente normal de la aceleración no fuera constante, significa que a veces cambia la dirección, a veces más grande, a veces más pequeño, a veces no cambia, y entonces en ese caso el movimiento sería muchísimo más variado. Pero en este ejemplo, o en estos ejemplos, el movimiento mantiene la misma componente normal de la aceleración, por lo tanto es un movimiento circular. Quiero que tratemos de hacer un ejercicio parecido, pero ahora con esta otra función de posición. Consideremos ahora la función de posición, muy parecida a esta, pero voy a cambiar el seno de t por otro coseno de t. Entonces, ¿qué ejercicio quiero que hagan rápidamente? Quiero que calculen todo lo que puedan calcular con respecto a ese movimiento. Es decir, quiero que me calculen nuevamente velocidad, nuevamente aceleración, nuevamente rapidez, las componentes de la aceleración y que me digan si a partir de la información que obtienen de esa partícula
me pueden decir qué tipo de movimiento o qué características tiene el movimiento de la partícula. Entonces, quiero que por favor hagan los cálculos, los mismos cálculos que había pedido acá para esta función y me digan a qué tipo de movimiento debería corresponder esa función de posición. 5 o 6 minuticos para que hagan ese análisis.
Bien. Supongo que ya hicieron los cálculos. ¿Este movimiento o esta partícula tiene rapidez constante? No, profe. Pues a mí me dio seno al cuadrado de t. O sea, la función de rapidez te dio seno al cuadrado de t. Sí. Seno. La norma de la velocidad es igual a seno de t, así, seno al cuadrado de t. Entonces, la rapidez no es constante. La rapidez cambia a medida que transcurre el tiempo. Entonces, este es un movimiento que no es uniforme en el sentido de que preserve siempre la misma rapidez. Si uno calcula la componente tangencial de la aceleración, no olvidemos que la componente tangencial, y esto uno lo puede hacer cuando ya ha calculado la rapidez, la componente tangencial es simplemente la derivada de la función de rapidez. Entonces, la componente tangencial, en este caso, sería 2 veces seno de t por coseno de t. Profe, a mí me dio la rapidez diferente. ¿Cuánto te dio la rapidez a ti? Me dio raíz de 2 seno cuadrado. Raíz de 2 seno cuadrado. Ah, entonces va con una raíz. Sí, señor. Por favor, revisen. Me están diciendo qué es esto. Entonces eso me cambia la componente tangencial. Raíz de 2. 2 seno cuadrado de t. ¿Así? Profe, a mí me da sin el seno cuadrado. O sea, solo raíz de 2. No, o sea, raíz de 2, seno de t. Sí, a mí también. Profe. Uy. Confírmeme efectivamente cuál es, por favor. Sí, pues, profe, es lo mismo, sino que ellos sacan el seno de la raíz. Sí. Así me puse a analizar y sí, es lo mismo. La raíz de 2 por seno de t. Así. ¿Así? ¿Me quedó bien escrito? ¿O no? ¿O no estoy Sí, entendiendo bien? sí, profe, así es. Listo. La componente tangencial sería la raíz de 2 por el coseno de t. Por cualquiera de las dos fórmulas, ya sea con la fórmula que trabajamos la vez pasada, de hacer el producto punto y dividir por la norma, o ya sea calculando directamente la derivada de la función de rapidez, yo recomiendo que cuando uno tiene la rapidez, mejor calcule la componente tangencial derivando. Pero si no tiene calculada la rapidez, la otra fórmula puede llegar a ser un poquitico más útil. Entonces, en este caso, la componente tangencial no es 0. Eso quiere decir que el movimiento no es uniforme. La rapidez va cambiando a medida que transcurre el tiempo. A veces tiene una rapidez más grande que otras, a veces la rapidez es igual a 0, es decir, la rapidez a veces aumenta, a veces disminuye. Entonces, digamos que por ese lado ya tenemos analizado que el movimiento no tiene rapidez constante. Este movimiento es rectilíneo o circular. ¿Es alguno de los dos? Sería rectilíneo. ¿La componente normal te dio 0? Sí, señor. ¿A todos la componente normal les dio 0? Sí, señor.
entonces este es un movimiento rectilíneo. Entonces nosotros podemos inferir a partir de esos cálculos, sin necesidad de ver la partícula en movimiento, que el movimiento de esta partícula es un movimiento en línea recta, pero que es un movimiento que no tiene rapidez constante. Entonces, ¿a dónde apunto yo con estos ejemplos? La componente normal y la componente tangencial, en casos particulares, me permite intuir la clase de movimiento que se produce. Obviamente, hay otros tipos de movimiento que son más complicados de analizar, distinto a los movimientos circulares o movimientos rectilíneos, pero para ciertos ejemplos, o por lo menos me permite descartar o confirmar si corresponde a algunos de estos tipos de movimientos. Entonces, ahí está, por decirlo de alguna forma, la importancia no solo de calcular estos aspectos que hemos mencionado, sino de interpretar adecuadamente la información que me dan las componentes de la aceleración. Naturalmente, cuando la componente normal no es constante ni es cero, como les decía, significa que a veces hay cambio de dirección, a veces el cambio de dirección es más grande o es más pequeño, y entonces en ese caso el movimiento sería mucho más variado. Es decir, podría ser un movimiento donde a veces es curvo, a veces es recto, a veces gira hacia un lado, a veces gira hacia el otro. Digamos que ahí no sería mucho lo que me podrían decir estas componentes. Pero en estos ejemplos que les he presentado, nosotros podemos inferir información sobre el movimiento de la partícula a partir de las componentes de la aceleración. Entonces, estas características que nos dan las componentes de la aceleración nos permiten entender hacia dónde apuntan y cuál es la importancia de calcularlas. Cuando yo puedo calcular esas componentes, eso me da información sobre el cambio en la rapidez y el cambio en la dirección del movimiento de la correspondiente partícula. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es más o menos clara la idea? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Entonces, yo quería mostrar estos ejemplos y quería como mostrar estos ejercicios para tratar como de enfocar cuál es la idea interpretativa de esas componentes de la aceleración que estábamos presentando la sesión anterior. Yo quiero, en la segunda parte de la clase, y esto lo vamos a mirar después de la pausa, son las 12:55, vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos. Quiero entrar a analizar lo que yo llamo la fuerza de la información. Me explico. Yo sé que si yo tengo la función de posición de una partícula, yo puedo calcular toda esta información. Dense cuenta que la única información que yo les di previamente fue la función de posición y con eso obtuvimos toda esta información que nos describe diversas características del movimiento de la partícula. La pregunta que vamos a tratar de analizar en la segunda parte de la clase es ¿y qué pasa si yo no conozco la función de posición? Sino en cambio conozco alguna otra información con respecto al movimiento. Entonces la pregunta o lo que vamos a tratar de clarificar es ¿qué tan fuerte o qué tanta información podemos extraer de otras funciones que no sean la función de posición?
para poder determinar a partir de ciertos datos otros datos correspondientes al movimiento de la partícula. Eso lo quiero mirar en detalle en la segunda parte de la clase y vamos a entrar a analizar ese tipo de situaciones. Yo quiero que hagamos una pausa, son las 12:56. Hagamos una pausa de 14 minutos, volvemos a la 1:10 y ahí analizaremos lo que les estaba mencionando. ¿Listo?
¿Me escuchan? Sí, señor. Como para tratar de contextualizar, para centrarnos en el problema que vamos a abordar durante esta segunda parte de la clase. Nosotros hemos visto que a partir de la función de posición de una partícula, nosotros podemos encontrar toda la información relevante con respecto al movimiento de esta. Con la función de posición, yo puedo encontrar velocidad, yo puedo encontrar aceleración, yo puedo encontrar rapidez, puedo encontrar las componentes de la aceleración, y cada uno de estos aspectos representa una característica particular del movimiento de la partícula. La pregunta que surge, yo diría que casi naturalmente, es: ¿será que yo puedo encontrar la misma información a partir no de la función de posición, sino de otro tipo de función? Y entonces, de manera muy específica, una pregunta que uno puede plantear es si a partir, por ejemplo, de la función de velocidad, yo puedo encontrar la misma información que podía encontrar a partir de la función de posición. Es decir, es bastante claro que si yo tengo la función de velocidad de una partícula, pues yo puedo encontrar la aceleración de la partícula, porque como la aceleración es la derivada de la función de velocidad, pues yo puedo simplemente derivar la velocidad y ahí obtengo la función de posición. Perdón, la función de aceleración. De la misma forma, si uno mira las fórmulas de las componentes de la aceleración, yo puedo obtenerlas a partir de la función de velocidad, porque como por ejemplo la componente tangencial se calcula con la rapidez, pues entonces calculándole la norma a la velocidad, yo puedo obtener la función de rapidez y a partir de eso encontrar la componente tangencial de la aceleración. Y la componente normal, pues yo la puedo calcular a partir de la velocidad, porque a partir de la velocidad yo calculo la aceleración y calculo la rapidez y puedo aplicar la fórmula de la componente normal de la aceleración. Es decir, yo con la función de velocidad puedo encontrar casi que toda la información que hemos podido calcular con la función de posición. Pero la pregunta es, ¿será que con la función de velocidad de una partícula puedo encontrar de manera exacta y explícita la función de posición de la partícula? Yo sé que con la posición yo puedo obtener la velocidad. La pregunta es si con la función de velocidad yo puedo encontrar la función de posición de la correspondiente partícula. Entonces miremos este ejemplo. Yo tengo una partícula y ahí tengo su función de velocidad y yo quiero saber si a partir de esa función de velocidad yo puedo encontrar la función de posición. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué entenderían ustedes con respecto a esa pregunta? Se podría hallar por medio de la integración. Ok. ¿Qué opinan con respecto a lo que propone o a lo que plantea la compañera? Ella dice que si tengo la función de velocidad, a partir de integración, yo puedo encontrar la función de posición. ¿Sí estamos de acuerdo con el planteamiento de la compañera? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Veamos qué tan cierto es. Entonces, yo tengo la función de velocidad. ¿Cómo haría yo entonces para encontrar la función de posición? Es decir, R de t, ¿a qué sería igual?
en este caso específico. A la integral de, ¿A la integral de quién? de t, t más 5, t al cuadrado más 10. O sea, la integral de la función de velocidad. Ajá, sí, señor. ¿Y cuánto da esa integral? Dime de manera, dame el resultado de esa integral, por favor. Ok, 1/2 de t al cuadrado más c, Medio de t, medio, perdón, de t al cuadrado más c, ¿ok? 1/2 de t al cuadrado Entonces, ay, perdón. Un medio, ¿qué estoy haciendo? Un medio, un medio de t al cuadrado, sí, más 5t más 5t más d más d, y 1/3 de t al cubo tercio de t al cubo más 10x más 10t, ¿no? No olvides cuál es la variable, ¿no? más 10t más e. Listo. ¿Todos estamos de acuerdo con esto? ¿Todos estamos de acuerdo con el cálculo que propone su compañera? Sí, señor. Listo. Pero esta respuesta tiene un problema, ¿cierto? Es decir, no estoy diciendo que esté mal la idea, pero la respuesta tiene un problema. Y el problema es que en la función de posición no deberían aparecer estas constantes, porque a la hora de calcular la posición de la partícula, yo necesito saber cuál es el valor de la constante C, de la constante D y de la constante E. Y ese dato o ese valor de las constantes no lo puedo obtener a partir de la información que ya tengo. Permítame lo escribo para clarificar. Para tener de manera precisa la función de posición, necesitamos conocer el valor específico de las constantes de integración. Porque o si no, en ese caso, yo no podría encontrar la posición de la partícula en algún instante que yo quisiera. Si yo, por ejemplo, les preguntara en este momento cuál es la posición de la partícula en el instante t igual a 0, pues a la hora de evaluar me aparecerían estas tres constantes. Y sin saber el valor de esas constantes, yo no puedo determinar de manera precisa la posición de esa partícula en ese instante. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es claro cuál es el problema en este momento? ¿Sí es claro por qué esta respuesta no está completa, por decirlo de alguna forma? Para que estuviera completa, yo necesitaría que el valor de estas constantes, o mejor dicho, yo necesitaría conocer el valor de las constantes. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿O no? Sí, profe. Es decir, con la función de velocidad, yo obtuve esto, que no está mal, que es correcto, pero para encontrar de manera precisa la función de posición, yo necesitaría determinar el valor de estas constantes. Y el valor de estas constantes yo no lo puedo obtener a partir de la información que a mí ya me dieron. Para conocer esas constantes, necesitamos más información. El tipo de información que nosotros necesitamos conocer
tiene unas características muy particulares. Esta información debe corresponder a la posición de la partícula en un instante de tiempo específico. Es decir, para yo poder encontrar las constantes que aparecen acá, yo necesito conocer cuál es la posición de la partícula en algún momento particular. Esa condición o esa información es lo que la teoría llama una condición de valor inicial. Yo no sé si ustedes en algún momento habrán trabajado con esa idea en sus cursos anteriores, es decir, cuando trabajaban con funciones de una variable, pero de manera general, cuando uno necesita especificar las constantes de integración de una integral, uno necesita lo que uno llama una condición de valor inicial. En este caso, la condición que se necesita es una condición que determine la posición de la partícula en un instante de tiempo específico. Esa información no la podemos deducir. Esa información nos la tiene que dar el mismo problema. Por ejemplo, si sabemos que la posición de la partícula, no sé, en un instante específico, en el instante, qué sé yo, igual a 2, es igual a un valor de posición específico, entonces una posición tiene 3 coordenadas, digamos que en este caso es 2, 4, -1. Esta no es una información que yo haya calculado, es decir, no es que provenga de la información que teníamos antes, sino que es información adicional que nos debería dar el problema. A partir de esa información podemos encontrar las constantes de integración. Y la manera de hacerlo es bastante sencilla. Yo sé que por un lado, la función de posición, esta función de posición que obtuvimos aquí arriba, al evaluarla en 2, me daría lo siguiente. Este fue el resultado que obtuvimos al integrar. Entonces, cuando reemplazo por 2, esto me daría 2 al cuadrado, que es 4, por 1/2 es 2, sería 2 más c, coma, al reemplazar en 2 por la segunda componente, esto me daría 2 al cuadrado, que es 4, por 2, por 1/2 me daría 2, más 5 por 2, 10, 10 más 2, 12, 12 más d, y lo único que estoy haciendo es evaluar esta función en 2, es decir, reemplazar t por 2, y esta última me daría, al reemplazar por 2, aquí me daría 8 tercios, más 20, 8 tercios más 20 debería ser 68 tercios, 68 tercios más t. Esta información la saqué de reemplazar en 2 en la función de posición que habíamos calculado con la integral. Aquí todavía aparecen las constantes. Eso por un lado. Esto lo obtenemos a partir de la integral. Ojo, la integral, el resultado lo evalúo en 2 y este sería el resultado, o mejor dicho, este sería la función de posición evaluada en 2. Pero por otro lado, a partir de la condición de valor inicial, sabemos que la posición en 2 es igual a esta posición que me había dado el problema.
Es decir, yo puedo obtener que R de 2 es 2,4, menos 1. Me explico. Yo tenía esta función de velocidad, con esta función de velocidad calculé la integral y obtuve esta función de posición, donde me faltan las constantes, pero aparte de eso me dieron otra información. Esa información, esa condición de valor inicial, corresponde a la posición de la partícula en un instante de tiempo específico. Con esos dos datos, yo puedo hacer esto. Por un lado, evalúo esta función que me dieron arriba, la evalúo en 2 y me da esto. Por otro lado, yo sé que R de 2 tiene que ser igual a la condición que a mí me dieron. Con estos dos datos, yo puedo decir, como esto tiene que ser igual a esto, entonces yo puedo igualar componente a componente. Y entonces 2 más C debería ser igual a la primera componente de acá, que eso es 2. 12 más D debería ser igual a 4, que es la segunda componente, es decir, primera componente igual a primera componente, segunda componente igual a segunda componente, y la tercera componente, 68 tercios más E, tendría que ser igual a menos 1. ¿Sí estoy siendo claro hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Y con esto que estoy igualando acá, yo puedo obtener el valor de las constantes. Porque si 2 más C es igual a 2, eso significa que C es igual a 0. Y 12 más D, perdón, es igual a 4, entonces D sería igual a 4 menos 12. Entonces D sería igual a menos 8. Y si 68 tercios más E es igual a menos 1, entonces E sería igual a menos 1 menos 68 tercios, que eso, si ustedes lo miran en la calculadora, debería ser menos 71 tercios. Entonces, quiero que se den cuenta cómo, con la condición de valor inicial que a mí me dieron, y haciendo este procedimiento, yo pude encontrar las tres constantes de integración para determinar la función de posición. Entonces, con estas tres constantes, permítanme un segundo. Entonces, ahora sí, yo tengo R de t, y eso es igual a esto que habíamos obtenido anteriormente. Pero ahora conocemos el valor de las constantes. La constante C vale 0, entonces aquí se quita la constante C. La constante D vale menos 8, entonces aquí pongo menos 8. Y la constante E es menos 71 tercios. Entonces aquí pongo, ¿por qué me queda más menos? Menos 71 tercios. Y esta sería la función de posición. ¿Sí es claro lo que estoy planteando en este momento? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Entonces, solo con la velocidad yo no puedo encontrar la función de posición. Con la velocidad yo puedo encontrar esto, pero para tener la función de posición yo necesito encontrar estas tres constantes. Y para encontrar esas tres constantes yo necesito un dato adicional.
Ese dato adicional corresponde a la posición de la partícula en un instante de tiempo específico. Es decir, esta información debería dármela el problema o debería yo tenerla para poder encontrar el valor de esas constantes. Una vez yo tengo esta información de condición inicial, junto con la integral que obtuve, yo puedo encontrar la constante simplemente evaluando la función de posición que habíamos obtenido en el instante en el cual tenemos la condición de valor inicial. Es decir, en este caso, evaluamos esto de arriba en 2 y a partir de eso obtengo esta expresión y esta expresión la voy a igualar a la posición en el instante t igual a 2. Y al igualarlo, despejo las constantes y con las constantes obtengo la correspondiente función de posición. Como les digo, esa idea es posible que ustedes la hayan visto en su curso de cálculo integral. Esa idea de que para especificar el valor de una constante en una integral es necesario tener una condición adicional. Y en este caso, a partir de esa idea, podemos encontrar la función de posición a partir de la velocidad con una condición de valor inicial, en este caso, una condición de posición particular. ¿Sí es más o menos clara la idea? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Veamos qué tan claro. Vamos a mirar otro ejemplo. Ejemplo 2. Consideremos una partícula cuya función de velocidad es, pongamos otra función, en vez de t, voy a coger ahora funciones trigonométricas, coseno de t, pero trigonométricas que sepamos cómo integrar. Esto es coseno de t, esto es seno de t también. Aquí ahora es la función de velocidad, seno de t, y la última que sea secante al cuadrado, que esa tiene una integral inmediata. No, pero no me gusta el secante al cuadrado porque esa tiene indeterminación. No, pongamos t al cubo, no todo trigonométrico. Tenemos una partícula, tenemos su función de velocidad y su posición en un instante específico, en el instante t igual a 0, por ejemplo, es 1,2,1. Por ejemplo. Entonces, esa es la información que me da el problema. Me da la función de velocidad y me da una condición sobre la posición de la partícula en un instante de tiempo específico. En este caso, el instante es t igual a 0. Entonces, para encontrar la función de posición, lo primero que hacemos es integrar la función de velocidad. La integral de la función de velocidad, en este caso, ¿cuánto daría? Rápidamente. Seno de t más c, Seno de t más c, menos coseno de t más d, menos coseno de t más d, y t cuartos sobre 4. y t a la cuartos sobre 4, más e, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, esta es, digamos que la estructura de la función de posición, pero necesitamos encontrar los valores de esas constantes. Entonces, para encontrar las constantes, por un lado, R evaluado, y aquí donde lo vamos a evaluar, pues lo evaluamos en 0, que es donde está centrada la condición de valor inicial. Ese R evaluado en 0
pues en este caso me daría seno de 0 más c, que eso es 0 más c, menos coseno de 0 más d, que eso es menos 1 más d, porque coseno de 0 es igual a 1, y aquí nuevamente me da 0 más e, que simplemente yo podría escribir e, es decir, si aparece sumado con 0, pues se puede escribir directamente solo la constante. Entonces, esto es al evaluar esta función que obtuvimos en el instante en el cual está la condición de valor inicial. Y por otro lado, nosotros sabemos que R de 0 es igual, de acuerdo a esta información que nos da el problema, a 1,2,1. Entonces, igualando, yo sé que 0 más c tiene que ser igual a 1. La otra es que menos 1 más d tiene que ser igual a 2. Y la otra es que 0 más e tiene que ser igual a 1. Y entonces, a partir de eso, pues podemos sacar las constantes. En este caso, c sería igual a 1, d sería igual a 3 y e sería igual a 1. Y entonces, la función de posición, r de t, pues sería igual a esta función de acá, reemplazando las constantes, que ya las hemos encontrado. Entonces, esto sería seno de t más 2 menos coseno de t más 3, perdón, seno de t más 1, porque c vale 1, menos coseno de t más 3, y t a la 4 sobre 4 más 1. Y ahí hemos obtenido la función de posición. Misma idea, integrar para las constantes, utilizar la condición de valor inicial y a partir de eso encontramos la función de posición. ¿Sí estamos bien? ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. Ejercicio. Hallar la función de posición de una partícula o de la partícula cuya función de velocidad es e de t igual, vamos, e a la t, coma 1 sobre t, coma, qué sé yo, raíz de t, y cuya posición en el instante t igual a 1 es 0,1,0. Entonces, por favor, con esta información, ahí tengo la función de velocidad y ahí tengo la condición de valor inicial, encontrar la función de posición de la correspondiente partícula. 10 minuticos y entramos a discutir el resultado para ver qué tan claros vamos con esta situación.
¿Listo? Sí, señor. Regálame por favor ya la respuesta de la función de posición. Me da, ¿Listo? señor, ¿Sí? Euler a Dime. la, Euler a la T ¿Sí? menos Euler Menos Euler, ¿listo? Menos Euler. ¿Sí? coma, ¿Sí? logaritmo natural de T más 1 Logaritmo natural de T. T más 1. ¿Listo? y 2T a la 3 medios sobre 3, O sea, 2/3 sí, de a a la la... 3 medios ¿Sí? menos 2/3. ¿Todos de acuerdo? Sí, Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Para cerrar, la idea de esta segunda parte es como ilustrar que yo puedo como moverme sobre esas magnitudes, velocidad, posición, con aceleración también hay una idea bastante similar, pero esa quisiera verla después. Pero ese tránsito entre esas magnitudes, en algunos casos, por ejemplo, cuando vamos de la velocidad a la posición, requerimos de algunas condiciones adicionales. Entonces, es muy importante identificar este tipo de problemas y este tipo de situaciones y entender cuándo o de qué manera influyen esas condiciones sobre el resultado que queremos encontrar. Bien. Esto era como lo que les quería presentar el día de hoy. No sé si hay alguna inquietud. Si no la hay, nos vemos entonces la clase del viernes. Muchas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Gracias, Gracias, profe. profe.